Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del accidente cerebrovascular por la Cátedra de Fisiopatología de la Universidad Católica de Asunción. Y antes de empezar, vamos a dar unos conceptos que tenemos que tener para manejar lo que serían los accidentes cerebrovasculares y sus consecuencias. Por ejemplo, apoplejía o ictus decimos cuando hay un síndrome neurológico de aparición brusca debido a la suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular, que es otra vez debido a un trastorno vascular del cerebro, que puede ser una embolia, una hemorragia o una trombosis. Y hay sufijos que usamos cuando tenemos este tipo de problemas que son la paresia, que es cuando hay una disminución de la fuerza muscular. Por ejemplo, una hemiparesia sería se refiere a la debilidad motora de un brazo o de una pierna del mismo lado del cuerpo, como estamos viendo en este lado, en donde, como dice acá, pérdida de la fuerza del nervio o del músculo de miembro superior o inferior del mismo lado. Hablamos de plejía cuando ya hay una imposibilidad total de movimiento, o sea, ya hay una parálisis de la mitad. Por ejemplo, una hemiplejía sería un trastorno en donde el paciente tiene la mitad del cuerpo paralizada de un mismo lado. Y parestesia no tiene nada que ver con la parte motora, ya vendría a ser una alteración sensitiva, ¿sí? Puede haber parestesia y puede haber paresia o plejía en un mismo miembro, pero cuando vamos a hablar de un accidente cerebrovascular, generalmente lo que está comprometido es la parte de la fuerza motora. Puede haber también compromiso sensitivo, sí, pero eh, suele ser más motor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en un evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular es que generalmente es un síndrome que se caracteriza porque tiene un inicio súbito con un déficit neurológico focal que persiste durante al menos 24 horas y se debe a una anormalidad o un trastorno en la circulación cerebral. La incidencia de las apoplejías o de los eventos cerebrovasculares aumenta con la edad y es mayor en varones que en mujeres, y hay factores importantes que desencadenan estos tipos de problemas como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, el tabaquismo, el abuso de alcohol, los anticonceptivos orales porque son protrombóticos y la obesidad. Y los avances en la obtención de las neuroimágenes han tenido un impacto importante en el tratamiento y en el resultado posterior para la pronta recuperación en estos pacientes. Recordar que los accidentes o trastornos cerebrovasculares pueden ser causados, como les dije, por múltiples problemas. Pueden ser una embolia, eh, un sangrado. Cuando es un trastorno isquémico, que es el trastorno cerebrovascular más frecuente que se ve en el 85% de los casos, eh, hay que considerar una trombolisis o trombectomía porque casi siempre es de origen trombótico y eso se hace enseguida. Ahí tenemos el código ictus que nos ayuda a que rapidísimo nosotros podamos actuar dentro de las primeras 4 horas y media para poder hacer la trombolisis o trombectomía y llevar a ese paciente a una recuperación prácticamente total de su función motora cuando tiene un evento, ¿verdad? Y las causas suelen ser pues una fibrilación auricular, una enfermedad eh, de la carótida, o sea, eh, aterosclerosis o placas de ateroma o otras causas, ¿verdad? Siempre tratar la causa, valorar el uso de anticoagulantes y considerar cuando es una enfermedad de las carótidas, una endarterectomía o una prótesis. En el caso de que sea hemorrágico, que se suele ver en un 15%, considerar la disminución
de la presión arterial, si el paciente está muy hipertenso, definir la causa, si es un aneurisma, si es una causa hipertensiva, si es otro tipo de, por ejemplo, malformaciones, todo. Entonces esto vamos a ver o nos va a llevar a considerar la causa, nos va a dar qué tipo de tratamiento vamos a hacer y la profilaxis de la trombosis venosa profunda, la fisioterapia, la terapia ocupacional y del lenguaje para poder valorar la rehabilitación de ese paciente y también la prevención secundaria según la patología de base que tenga nuestro paciente. Entonces, recordar acá lo principal es que los isquémicos son los más frecuentes. Y otra cosa importante que hay que recordar es que dependiendo de, del aporte vascular, generalmente los síntomas eh, van a ser según la localización o el vaso que esté dañado. Los síntomas y signos focales que se producen por una apoplejía se correlacionan con el área del cerebro que está regada por un vaso sanguíneo afectado. Las apoplejías pueden clasificarse en dos categorías, como les dije, principalmente en isquémicos o hemorrágicos. En el evento vascular cerebral isquémico, la oclusión vascular interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región específica del cerebro y esto causa un déficit neurológico característico dependiendo de la zona que está afectada o que está irrigada por ese vaso sanguíneo que sufrió la trombosis, ¿verdad? Y el déficit causado por la hemorragia es generalmente menos predecible porque depende de la localización y del tamaño del sangrado y de factores que afectan a la función de las regiones cerebrales distantes a la hemorragia, no solamente en ese lugar. Por ejemplo, la presión intracraneal va a aumentar porque ahí el sangrado, el cerebro no tiene hacia dónde expandirse porque está dentro de una cavidad cerrada que es el cráneo. Hay edema cerebral, compresión de los tejidos vecinos y rotura con el paso de la sangre hacia los ventrículos o el espacio subaracnoideo. Entonces, muchas veces cuando es hemorrágico suele ser algo más brusco, con más alteración del estado de conciencia del paciente. La clasificación de los eventos encefálicos vasculares, como les dije, está la oclusión trombótica, que puede ser de vasos de gran calibre, de arterias principales o de vasos de pequeño o mediano calibre. La oclusión puede ser venosa, puede ser por émbolos que vienen o se desprenden, por ejemplo, de una arritmia cardíaca, de una fibrilación auricular que hace que se formen trombos en la aurícula izquierda y en la orejuela de la aurícula izquierda y entonces eso se dispara a la circulación general. O eventualmente puede ser de arteria a arteria cuando es cardioembólica, por ejemplo, como les expliqué del tema de las carótidas, cuando hay placas de ateroma, ¿verdad? Y ahí se forman entonces coágulos que pueden desprenderse o esa misma placa puede hacer un accidente de placa y mandar trombos en otro hacia el cerebro. Puede ser hemorrágico y dentro de las hemorragias tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, la hemorragia subaracnoidea, la subdural, epidural y el infarto isquémico grande que se transforma en hemorrágico, o sea, una transformación hemorrágica de un accidente cerebrovascular isquémico. Acá podemos ver que dependiendo de la zona o del área que irriga un vaso sanguíneo, vamos a tener signos o síndromes que van a afectar a nuestro paciente según el territorio vascular que está afectado. Entonces, cuando se produce un evento isquémico por oclusión trombótica o embólica de los vasos cerebrales, el déficit neurológico producido por la oclusión de la arteria de gran calibre va a producir una isquemia focal de un área del cerebro que nos va a dar, según el vaso afectado, un síndrome clínico reconocible, que ustedes, por ejemplo, van a tener
eh, dependiendo de qué zona o qué área está afectada. Y recordar que los mecanismos fisiopatológicos implicados en el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, sobre todo son la actividad plaquetaria y la agregabilidad, eh, fibrinógeno, triglicérido, los marcadores inflamatorios, la viscosidad plasmática y los factores de coagulación que van a hacer que se produzca eventualmente eh, un accidente de placa o un trombo o un coágulo que se va a desprender y que va a llegar eh, a ese vaso o que va a producir la oclusión del vaso cerebral causándonos nuestro síndrome del accidente cerebrovascular. Eso hablando siempre sobre todo del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces el proceso sobre todo aterosclerótico con la reacción inflamatoria consecuente por esa placa aterosclerótica que está causando el accidente y vemos acá los múltiples factores involucrados. Como les dije, recordar que siempre es generalmente por un evento o un accidente de placa, el exceso de colesterol, triglicéridos, la hipertensión arterial, todo eso va a causar un estado proinflamatorio que va a activar a múltiples citoquinas y factores como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la placa aterosclerótica que va a liberar por el proceso inflamatorio en sí, un interferón gamma, interleucina, y todo eso va a eh, desencadenar o causar un estado protrombótico que puede eventualmente producirnos eh, ese evento cerebrovascular. Entonces, los mecanismos lesionales implicados en el riesgo de padecer una ACV sobre todo son la arteriosclerosis, la disfunción endotelial que tenemos y el estado de hipercoagulabilidad. Según el territorio vascular que esté afectado, como les había comentado, por ejemplo, si eh, el- la arteria cerebral anterior es la afectada, vamos a tener datos clínicos que me van a decir que es por ejemplo, que es un accidente cerebrovascular de la cerebral anterior, de la cerebral media, de la vertebral basilar o de la cerebral posterior. Si tengo, por ejemplo, parece o pérdida de la sensibilidad de la pierna o del pie contralateral, ¿verdad? Posiblemente puede ser de la cerebral anterior. El territorio suele ser corteza frontal media y parietal y el cuerpo calloso anterior, dependiendo otra vez de si es, por ejemplo, un paciente que está con una afasia, que generalmente suele ser del hemisferio dominante, o desatención cuando es del hemisferio no dominante, pérdida de la sensorial de la mitad del cuerpo contralateral o hemianopsia homónima o hemiparesia, entonces voy a pensar que es, dependiendo como les digo, de esto, si está en la corteza frontal lateral, parietal, occipital, y así vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando hay un problema a nivel de la fosa posterior, cuando tenemos una afectación de las vertebrales, generalmente el bulbo raquídeo o el cerebelo está afectado y el paciente va a estar con una ataxia cerebelosa. Puede haber síndrome de Horner, pérdida sensorial cruzada, nistagmus, vértigos, puede tener hipo, disfagia o disartria. Entonces, dependiendo de qué territorio vascular está afectado, yo voy a tener signos y síntomas que me van a orientar de que ese paciente está con A, B o C lesión isquémica. Y, pero hoy en día
Vamos a decir que la forma en que más rápido se hace el diagnóstico si yo tengo una alteración del estado cognitivo un, eh, o un cuadro de una focalización neurológica por una hemiparesia o hemiplegia, entonces voy directo a hacer una tomografía de cráneo para evaluar. Lo primero, una tomografía simple para decir, ¿es isquémico o es hemorrágico? Y si es isquémico y está dentro de la ventana de las 4 horas y media, entra el paciente para código ictus, que sería la trombolisis o eventual trombectomía. La trombectomía es retirar el trombo, ¿sí? Entonces, los procesos patológicos que dañan los vasos cerebrales serían eh, factores intrínsecos o propios del vaso, donde tenemos la aterosclerosis, la lipohialinosis, la inflamación o disfunción endotelial, depósito amiloideo, disección arterial, malformaciones congénitas, dilatación aneurismática de un vaso o una trombosis venosa. Aproximadamente el 80-85% de los accidentes cerebrovasculares son de causa isquémica y un 20% de causa hemorrágica. Y dentro de los factores primarios para la enfermedad aterosclerótica cerebrovascular tenemos lo principal, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Los factores de riesgo para la hemorragia cerebral primaria generalmente es la hipertensión arterial. Entonces, dentro de lo que es aterosclerosis y dentro de lo que es para que cause un efecto isquémico, como dice acá, generalmente es la hipertensión, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Para un evento hemorrágico, casi siempre es la hipertensión arterial. Recordar que los factores de riesgo para los émbolos cardiogénicos son la fibrilación auricular y un infarto agudo de miocardio reciente. Y la hipertensión arterial generalmente lo que causa es lipohialinosis con lesión patológica primaria en los accidentes cerebrovasculares lacunares, y prácticamente cualquier patología cardíaca está asociada a un aumento del riesgo de padecer un accidente cerebrovascular isquémico sobre todo. Entonces, la oclusión isquémica, como dice acá, va a dar una ineficacia energética con penetración de calcio y sodio, eventual proteólisis, va a llevar a daño mitocondrial, apoptosis, aumento de los radicales libres, liberación de glutamato, más penetración de calcio y sodio, rotura por la proteólisis de la membrana y de citoesqueleto y eventual muerte cerebral. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer o tenemos que hacer para que esto no llegue a una muerte cerebral o a una muerte celular o a una pérdida de la función? Es sobre todo reperfundir como con trombolisis o trombectomía, retirando ese trombo, ¿verdad? Y recordar que a pesar de esto, sobre todo si es tardío, esto puede dar una respuesta inflamatoria importante con mucha adherencia leucocitaria, liberación y producción de ácido araquidónico y, como les digo, si esto es tardío, sobre todo la reperfusión, va a llevar a más formación de radicales libres y podemos empeorar la lesión y producir más muerte celular. Por eso que tiene que ser dentro de las primeras 4 horas y media, no pasado ese tiempo, porque la oclusión arterial va a eventualmente causar más daño si es que reperfundimos. La isquemia cerebral entonces depende, sobre todo la extensión de la lesión isquémica, de la severidad eh, de la lesión, o sea, la severidad de la disminución del flujo sanguíneo cerebral local, de la duración de la isquemia
y de la calidad y cantidad de circulación colateral que existe en ese paciente. La oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce el flujo sanguíneo en la región encefálica que irriga y, como dice acá, la magnitud de la reducción del flujo está en función de ¿qué? Del flujo sanguíneo colateral, que depende de la anatomía vascular de cada persona, del sitio en que se produce la oclusión y de la presión sanguínea sistémica. ¿Por qué del sitio de la oclusión? Porque depende, como dice acá, es diferente que se te ocluya un vaso sanguíneo pequeño a que se ocluya un vaso sanguíneo grande o donde está empezando la circulación para una parte del cerebro importante. La interrupción completa de la circulación cerebral causa muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos y cuando es menor de 16 a 18 ml por 100 gramos de tejido por minuto se produce generalmente un infarto en unos 60 minutos. Si la irrigación es menos de 20 ml por 100 gramos de tejido, aparece isquemia sin infarto, a menos que se prolonge durante muchas horas o días. Y si la irrigación se reanuda antes de que haya un infarto significativo, la persona va a experimentar únicamente síntomas pasajeros, que es lo que nosotros solemos conocer como AIT o accidente isquémico transitorio o isquemia cerebral transitoria. Suele durar menos de 24 horas y el paciente tiene recuperación total de sus funciones. Pero muchas veces ese AIT te está diciendo que ya hay un problema y que ese paciente dentro de esos primeros 3 días posteriores a un AIT puede hacerte un accidente isquémico importante o permanente, ¿verdad? Otro concepto que tenemos que tener es el concepto de penumbra isquémica o área de penumbra, que se define como la presencia de tejido isquémico pero con disfunción reversible que rodea a una zona central de un infarto. O sea, es un tejido que todavía está atontado y que podemos recuperar, ¿sí? Si no se produce cambios en la irrigación, finalmente esa área de penumbra va a morir y va a terminar en un infarto. Y por eso es que es importante revascularizar en forma temprana esa área de penumbra para poder salvarla de un eventual infarto cerebral. Entonces, eh, la isquemia o extensión de la lesión isquémica va a depender, como dijimos, de qué? De la severidad de la disminución del flujo sanguíneo cerebral local, que como les dije, si era menos de 10 a 15 ml por 100 gramos por minuto durante más de 5 minutos, va a haber eventualmente un infarto con falla irreversible de la función de las membranas, pérdida de la homeostasis celular y muerte. Si es aproximadamente entre 16 a 25 ml por 100 gramos por minuto, va a haber una falla neuronal funcional, inestabilidad eléctrica, pero las células todavía están viables y si se recupera en forma temprana, eso va a recuperarse y podemos salvar. Duración de la isquemia también es otro de los factores de los que va a depender la duración de la extensión de la lesión, que es la isquemia cerebral global, que puede ser si hay, por ejemplo, asistolia, fibrilación ventricular, que es potencialmente mortal, o envenenamiento por monóxido de carbono o por dióxido de carbono. Se reduce el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno y si dura esto más de 5 a 10 minutos es incompatible con la recuperación de la conciencia de las personas normotérmicas y influyen además la glicemia y que el paciente esté hipotenso. O sea, si el paciente está con hipoglicemia, hipotensión y encima otra vez esta reducción del flujo o del oxígeno, no vamos a tener un buen éxito, ¿verdad? Que es lo que suele pasar cuando tenemos pacientes que hacen un paro y que se tarda o llegan a salir de ese paro después de que le reanimamos y tenemos lo que conocemos una encefalopatía post-paro.
La duración de la isquemia, que es la isquemia cerebral focal, que puede ser por la oclusión embólica o trombótica de las arterias intra o extracraneales, y generalmente reduce el flujo sanguíneo o el aporte de oxígeno en el área vascular afectada en forma variable. Si es más de 15 a 10 minutos esa isquemia, la lesión generalmente es irreversible, y si dura una hora o más, hay luego, o sea, podría eventualmente esto mejorar la parte de si es menos de 30 minutos, pero cuando es una hora o más ya hay un infarto y no se puede recuperar. Esto es lo que comentamos del área de penumbra o área periférica. Entonces, la organización del área isquémica puede ser, tiene varias zonas, como están viendo. La zona del ictus en sí, que es la zona central, donde el flujo sanguíneo cerebral está por debajo del umbral, hay fallas en la membrana y esto puede eventualmente evolucionar a un infarto o necrosis. Después tenemos el área isquémica o área de penumbra isquémica, que es el área periférica al tejido cerebral infartado. Eh, Se puede recuperar el funcionamiento en caso de que se llegue a corregir a tiempo la hipoperfusión sanguínea, si es que el tratamiento es rápido, ¿verdad? Por eso es que hay últimamente, en los últimos 10 años, esa eh, promoción, no sé si decirlo promoción o eh, de lo que es el código ictus y de lo que es un ictus o un accidente cerebrovascular para que todos podamos en forma temprana reconocer los signos y los síntomas y llevar al paciente lo más rápido a un centro de alta complejidad para que pueda solucionarse el problema. La zona periférica, en donde el flujo sanguíneo cerebral está en el límite del fallo neuronal funcional de naturaleza reversible, y esta zona de penumbra es la que podemos eventualmente salvar. Y la zona hiperémica, que es la que generalmente depende del flujo sanguíneo cerebral colateral, de las colaterales para que le lleguen oxígeno y glucosa. Recuerden que una de las características de la célula del cerebro es que no necesita mediadores para la entrada de la glucosa a la célula, ¿verdad? No como en los otros tejidos del cuerpo. Esto es para cómo evoluciona la lesión isquémica cerebral, reperfusión antes de las 6 horas, que es la ventana terapéutica. Generalmente hoy ya hablamos de 4 horas y media, se minimizan las lesiones irreversibles y hay un rescate del área de penumbra. Y la reperfusión después de las 4 horas y media o 6 horas, la lesión generalmente puede haber lesión por reperfusión en donde tenemos liberación de radicales libres y edema vasogénico por recirculación sanguínea, que es el fenómeno de no reflujo. Y acá vemos lo que pasa en minutos y lo que pasa en horas y en días, ¿verdad? Eh, que es en el primer momento hay una excitotoxicidad y cuando eso hay despolarización periinfarto, pero cuando eso ya pasa el periodo de ventana hay un problema de inflamación y apoptosis con edema importante de la zona lesionada. Entonces, la fisiopatología de la lesión isquémica cerebral es que la falta de oxígeno y glucosa me lleva a un fallo energético con pérdida de la síntesis de ATP. Esto estimula a la glucólisis anaerobia, que no va a ser mucho tiempo porque no tenemos demasiado. Se produce ácido láctico y el exceso de ácido láctico nos va a llevar a una acidosis intra y extracelular. La consecuencia de la acidosis va a ser la falla de diversos mecanismos enzimáticos de la membrana, falla de mecanismos mitocondriales y falla del funcionamiento de la enzima citoplasmática, que eventualmente me va a llevar a una eh, muerte cerebral, muerte celular. Entonces, la isquemia progresiva, la disminución de la ATP
el uso de la vía anaeróbica con aumento del lactato me va a llevar a esa acidosis que va a aumentar el calcio intracitoplasmático, va a haber alteración del citoesqueleto, fosforilación proteica, activación de lipasa y desnaturalización de las proteínas, que va todo esto a terminar en una producción excesiva de radicales libres a partir de peróxido y superóxido, y eso me va a eventualmente llevar a una alteración de la barrera hematocefálica, edema, leucoquimiotaxis y muerte de la célula. Eso es con respecto al accidente cerebrovascular. Ahora vamos a seguir con la hipertensión endocraniana, que ya es una consecuencia muchas veces del accidente cerebrovascular, en donde la hipertensión endocraneana generalmente es el aumento de la presión dentro del cráneo. El concepto es la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo, que tiene un valor normal en un paciente adulto en decúbito supino de menos de 12 milímetros de mercurio. Las variables que condicionan la presión intracraneana son el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, la resistencia del sistema reabsortivo a la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal. Los factores que contribuyen a elevar la presión intracraneana son la hipercapnia, que es el aumento de PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, la hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 50, cuando hay vasodilatación cerebral por medicamentos o drogas, o cuando hay maniobras de Valsalva, que es el famoso hacer fuerza, predisposiciones corporales, contracciones musculares, toser o estornudar. Todo eso puede elevar o aumentar la presión intracraneana. Recordar que el cerebro está dentro de una caja cerrada, que es el cráneo, y que cualquier cosa que aumente el volumen de los componentes cerebrales se va a producir a expensas de la disminución volumétrica de los otros componentes, ¿verdad? Factores que condicionan entonces son el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, el aumento del volumen sanguíneo intracraneal, que puede ser por un sangrado, por ejemplo, o el aumento del volumen de la masa cerebral, que puede ser debido, por ejemplo, a un tumor cerebral. Entonces, una masa intracraneal en expansión genera ¿qué cosa? Un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y de la sangre hacia el eje espinal, aumentando así la presión intracraneal y el volumen intracraneal. ¿A expensa de qué? De la masa que está creciendo, ¿verdad? El aumento del líquido cefalorraquídeo puede ser otra vez, ¿por qué? Puede ser por hidrocefalia, que puede ser por disminución de la absorción o por un aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo. El aumento de la producción puede ser por un papiloma del pleso coroideo, y la disminución de la absorción puede ser una hidrocefalia comunicante o una no comunicante. Acá ven, por ejemplo, cómo aumentan los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque hay posiblemente una disminución de la absorción. Se produce una hidrocefalia que produce una atrofia del resto de la masa cerebral restante, ¿verdad? Otro factor que puede causar un aumento o afectar la presión intracraneal es el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, como les dije, la hidrocefalia comunicante o no comunicante. En la comunicante, el líquido cefalorraquídeo sale de los ventrículos, pero no puede llegar a los sitios de reabsorción en las velocidades aracnoideas, y la absorción de las velocidades aracnoideas está disminuida. Puede ser, por ejemplo, en una meningitis o en una hemorragia aracnoidea. Y la hidrocefalia no comunicante, el líquido cefalorraquídeo no puede salir de los ventrículos, puede ser por una estenosis congénita o por una obstrucción tumoral. En caso de un aumento del volumen intracraneal, puede ser generalmente por la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral sobrepasada,
Cuando tenemos una congestión vascular o un aumento difuso por un efecto de masa, por un tumor o por un sangrado, puede ser por un aumento de la presión parcial de CO2, que puede dar una vasodilatación y eso hace que aumente la presión porque llega más líquido, más sangre de lo que tiene que llegar. O cuando la presión parcial de oxígeno está disminuida y se produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral y un aumento del volumen eh, total, ¿verdad? Del volumen sanguíneo arterial cerebral. Entonces, si hay un aumento del volumen venoso, va a producir un aumento de la presión puede ser por un aumento de la presión intratorácica, por ejemplo, en el caso de neumotora o valsalva, o si hay un aumento de la presión venosa sistémica, cuando hay una falla al ventrículo derecho o un aumento de la presión al final de la aspiración, aumento de la PIP, eso nos puede impedir un drenaje venoso eficaz cerebral y eso aumentar la presión intracraneal también. Cuando tengo un aumento del volumen de la masa cerebral, puede ser por un edema, ¿verdad? Puede ser de origen vasogénico, el edema vasogénico que resulta del movimiento de plasma a través de la barrera hematocefálica por trauma, hipoxia, isquemia, neoplasia o infecciones. Me va a lesionar esa barrera hematocefálica y acá ven cómo hay un edema cerebral importante en dedo de guante, ¿verdad? Casi siempre esto es por un tumor cerebral. El gradiente hidrostático del sistema arterial provee la fuerza para mover el líquido hacia el espacio extracelular cerebral a través del sitio dañado. Entonces se produce el edema. Acá ven cómo desaparecieron los ventrículos laterales. No se ve prácticamente en esta imagen tomográfica. eh, no se ven las fisuras ni las circunvoluciones de la corteza. Entonces, acá hay un aumento del volumen cerebral por un edema cerebral. En este caso puede ser citotóxico, generalmente es secundaria una hipoxia o paro cardíaco cuando es generalizado el edema. Suele ser posparo por una encefalopatía hipóxica. Puede ser también por intoxicación por metales pesados. Resulta del aumento de volumen celular por depresión energética por la falla de la bomba sodio-potasio ATPasa. El sodio intracelular aumenta y el agua se mueve al interior de la célula, produciendo ese gradiente osmótico que va a hacer que se edematice el cerebro, ¿verdad? El edema osmótico tenemos, ven también acá cómo están los ventrículos colapsados. Cuando la osmolaridad sanguínea baja rápidamente, se desarrolla un gradiente osmótico sanguíneo líquido extracelular en donde el cerebro tiene más, o sea, la célula se vuelve más, debido a la disminución de la osmolaridad, tiene más soluto, vamos a decir, el cerebro que la sangre, entonces produce un aumento de la entrada de líquido a la célula. El plasma cruza la barrera hematoencefálica intacta y expande los compartimentos intra y extracelulares del cerebro. El aumento de la masa cerebral puede ser por un edema hidrostático o hidrocefálico o intersticial por obstrucciones agudas del espacio solanoideo o del sistema ventricular secundario a meningitis, tumor o obstrucciones. Se diferencia del edema vasogénico porque no tiene casi proteínas en el líquido cefalorraquídeo y el exceso de líquido acumulado en los ventrículos inunda el espacio extracelular adyacente. Acá ven como es importantísimo eh, eh, la obstrucción generalmente dando sobre todo cuando es un proceso eh, infeccioso. Y acá vemos sobre todo la curva de presión-volumen, el concepto de compensación espacial, en donde se produce un aumento de la presión importante cuando aumenta el volumen, sobre todo, ¿por qué? Porque
no hay hacia dónde expandir, sobre todo. Las causas de hipertensión endocraneal pueden ser por neoformaciones, por tumores, hematomas, por abscesos cerebrales. Causas vasculares pueden ser por vasodilatación cerebral activa, por distensión cerebral pasiva, por trastornos de la autorregulación y hipertensión, por congestión venosa, que puede ser por obstrucción al drenaje, o causas no vasculares que son el edema citotóxico vasogénico o aumento de la hemorragia subaranoidea, hidrocefalia y meningitis. Entonces, si aumenta la presión intracraneal, vamos a tener generalmente una disminución de la presión de perfusión cerebral. Eso me va a dar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, la disfunción cerebral y eventual edema vasogénico o citogénico. Los signos y síntomas de la hipertensión arterial secundaria, perdón, de la hipertensión cerebral endocraneana, de la hipertensión endocraneana secundaria a lesiones ocupantes de espacio son el aumento del 5% del volumen me va a dar alteraciones cardiorrespiratorias. Pero cuando hay un aumento de más del 10% del volumen y mi hipertensión endocraneana es importante, ya voy a tener apnea. Entonces las manifestaciones clínicas principales generalmente son cefalea, dolor de cabeza, vómitos, generalmente vómitos en proyectil, deterioro del estado de conciencia, signos oculares o pupilares, alteraciones cardiovasculares como bradicardia, alteración respiratoria y eventualmente herniación cerebral que me lleva a la muerte. Entonces, el descenso crítico del flujo sanguíneo cerebral me va a dar un mal funcionamiento de las membranas celulares con alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, oclusión, ocasionando acumulación intracelular de sodio y agua. Eso me va a llevar al edema citotóxico. La isquemia va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a ejerciendo un efecto de masa con una compresión y distorsión con eventualmente herniación de las estructuras cerebrales, porque el único lugar por donde puede salir algo es por el agujero occipital y eso entonces se llama herniación o, ¿cómo le voy a decir? Sí, herniación, ¿verdad? Que me va a ocasionar posiblemente la muerte cerebral. Entonces, el aumento de la presión intracraneana no influencia el flujo sanguíneo cerebral en el aumento en el cerebro normalmente autorregulado hasta que la capacidad compensatoria se vea superada. La mayoría de las condiciones que cursan con aumento de la presión intracraneal usualmente causan alteraciones de la capacidad de la regulación del flujo sanguíneo cerebral y cuando la PIC excede esa capacidad compensatoria, disminuye la presión de perfusión y ahí es donde se produce el daño isquémico global. Cuando el valor de la presión intracraneal excede el valor de la presión arterial media, la perfusión cerebral para y el paciente fallece. Entonces, recordar que la hipertensión endocraneana tiene sus consecuencias como que son el daño axonal, la hipotensión transitoria, la autorregulación cerebrovascular alterada, en donde los vasos cerebrales no pueden responder apropiadamente a los cambios de la presión intracraneal y sumado a la hipertensión arterial sistémica, aumenta más aún la presión intracraneal. La disminución de la perfusión cerebral global que me va a llevar eventualmente a una muerte cerebral y muerte del paciente.
tenemos que hablar también de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y en esta imagen tenemos prácticamente todos los accidentes son la hemorragia intraparenquimatosa, el hematoma epidural, en donde van a ver que la lesión meningia, que así siempre es por trauma, igual que la solanoidea, y van a ver que cuando es epidural es una imagen con una eh, convexidad hacia el cerebro. En cambio, cuando es un hematoma subdural, es una concavidad hacia el cerebro, ¿verdad? Que suele ser por rotura de las venas entre el cerebro y los senos durales. Casi siempre es traumático. eh, Como dice acá, tiene forma de media luna. Y la hemorragia saranoidea, donde ven ustedes como que los surcos están más oscuros, y eso es generalmente la sangre baña a todo el cerebro y produce mucha irritación. Puede ser por causa traumática o puede ser espontánea, sobre todo por rotura de aneurismas. Y los factores que predisponen es el tabaquismo, el alcoholismo y la hipertensión arterial. Produce mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos en proyectil por la hipertensión endocraniana y síndrome meningio. ¿Por qué? Porque la sangre es muy irritante a nivel de la meninge, entonces produce rigidez de nuca como si fuese una meningitis, solamente que tu paciente no tiene fiebre. Entonces, los procesos vasculares hemorrágicos representan aproximadamente el 20% de los casos de los accidentes cerebrovasculares y pueden ser, como les dije, intraparenquimatosos o intracerebrales, que generalmente ese es el más frecuente. Esto sería un intraparenquimatoso. Después tenemos los sangrados por hemorragia solanoidea, que suelen ser aneurismas, o los epidurales o los subdurales. Dentro de la hemorragia intraparenquimatosa intracerebrales, tenemos que casi siempre son de instalación súbita, rápida. El paciente evoluciona, o sea, el sangrado evoluciona en minutos. Son muy sintomáticos, pueden tener cefalea, náuseas, vómito o alteración brusca del estado de conciencia del paciente. Los síntomas dependen sobre todo de la localización y del tamaño de la hemorragia, y la prueba diagnóstica de elección cuando pensamos en una CV, ya sea hemorrágico o isquémico, es la tomografía de cráneo simple, que es la que, si yo hago una tomo de cráneo simple y veo esto blanco, esto es sangre, ¿sí? Y eso me dice que es hemorrágico. Si yo no veo la sangre, pero veo, por ejemplo, un cambio de coloración más oscuro, eso generalmente suele ser isquemia, o si veo edema. Al principio, en las primeras 24 horas, muchas veces no vamos a ver la isquemia. Se suele ver en las 48 o 72 horas posterior al evento. Por eso que se repite la tomografía del paciente con un accidente cerebrovascular a las 48 o 72 horas. Suele verse aumento agudo de la presión arterial, déficit neurológico focal, y las hemorragias por hipertensión sobre todo son frecuentes en los ganglios basales, en el tálamo, en la protuberancia y en el cerebelo. La causa de hemorragia intraparenquimatosa suele ser hipertensión, malformaciones vasculares, tumores, trastornos plaquetarios, alteraciones de la coagulación, pueden ser por tóxicos, por ejemplo, por exceso de anfetamina o cocaína, y puede ser también secundaria a un infarto, a una isquemia. O sea, una isquemia grande puede producir un accidente cerebrovascular isquémico, puede tener una transformación hemorrágica. Recordar que tenemos los hematomas epidurales y subdurales de manera típica como secuela de una lesión encefálica. Los hematomas epidurales surgen por el daño de una arteria, por lo general de la arteria meningia media, que puede romperse cuando hay un golpe en el hueso temporal. La sangre generalmente diseca esa dura madre
desde el cráneo y comprime el hemisferio que está por debajo y esto es lo que ven como epidural, ¿sí? La pérdida de conocimiento por la lesión se debe a la conmoción cerebral, o sea, por el golpe, puede ser transitoria y los síntomas neurológicos reaparecen después de unas horas más tarde a medida que el hematoma va aumentando de tamaño y va ejerciendo el efecto de masa, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando es un epidural, ¿verdad? Pero acá es una lesión más interna. Esto generalmente hay que drenar, los dos hay que ir a cirugía y drenar. Las hemorragias subaracnoideas pueden ocurrir por un traumatismo encefálico, la extensión de sangre desde otro compartimento hacia el espacio subaracnoideo o rotura de un aneurisma arterial. Por esas causas pueden ser, la más frecuente suele ser un aneurisma a nivel del polígono de Willis, puede ser de la comunicante anterior o posterior, y casi siempre cuando hay un aneurisma tenés otro en espejo cuando es en el polígono de Willis. La disfunción cerebral sucede debido a la presión intracraneal aumentada y por los efectos tóxicos que tiene la sangre en el espacio subaracnoideo entre el tejido y los vasos cerebrales. Y la causa más frecuente, como dijimos, es el aneurisma cerebral saculado roto, casi siempre por hipertensión arterial. Cuando las hemorragias son grandes, la isquemia cerebral global puede dar lugar a un daño importante y coma. Eh, Puede sobrevenir una isquemia focal porque esto produce hay un vasoespasmo de las arterias en el sitio de la rotura y a veces cuando hay el evento de la hemorragia subaracnoidea el paciente está lúcido bien, pero a medida que pasan las horas el paciente deteriora su estado de conciencia o glajo y entramos entonces en lo que se ve como empieza a ser vasoespasmo o una isquemia perilesional del vaso afectado. La recurrencia de la hemorragia durante los primeros días es una complicación frecuente y puede ser letal. Por eso que cuando tienen una hemorragia subaracnoidea es importante también actuar dentro de las primeras 48 horas porque luego sobreviene, hay que dejar pasar una semana para evaluar si hace o no vasoespasmo el paciente, si no se actuó rápido. Y si es que no hizo vasoespasmo, nos vamos generalmente al clipado del aneurisma. Puede ser antes ya también, ¿verdad? Entonces, como le digo acá, tienen la localización principal del aneurisma en el polígono de Willy y casi siempre, como les digo, cuando tienen un aneurisma en la comunicante anterior de un lado, tienen en espejo del otro lado. Los grados, la clasificación de Hanniges que usamos para la hemorragia subaracnoidea, que es el grado en que se encuentra el paciente, por ejemplo, el grado 0, el paciente no tiene no pasa nada. Vos descubriste un aneurisma porque le hiciste una arteriografía cerebral por algún problema y se encontró que el paciente tiene, ¿verdad? Cuando sangra puede ser grado 1, el paciente con mínima cefalea, rigidez de nuca ligera, grado 1A, grado 2, grado 3, grado 4 y eso van a ir viendo, hasta grado 5, van a ir viendo cómo va deteriorando el estado de conciencia. Primero tiene dolor de cabeza, rigidez de nuca, signos neurológicos sin déficit. Después empieza ya a tener somnolencia, confusión, estupor, hemiparesia y ya puede entrar en coma y fallecer, ¿verdad? Eh, Cuando tenemos entonces dolor de cabeza en forma brusca, intensa, con rigidez de nuca, vómito, fotofobia, sin fiebre, ¿no? Cuando hay fiebre pensamos en una meningitis, pero sin fiebre, ir a hacer el diagnóstico de pensar en una hemorragia subaracnoidea y esto puede pasar en cualquier momento de la vida, no necesariamente en adultos nomás, pueden tener también un sangrado de aneurisma en un niño y te puede dar hacer la tomografía con contraste. Si la tomografía no es concluyente, se va a una punción lumbar que si te sale con sangre, entonces eventualmente hacer una angiografía de los cuatro troncos cerebral de cuatro vasos, ¿verdad? Y
Esto es para ver la clínica y la localización de las hemorragias intracerebrales, que el más frecuente de todo es la lesión del putamen, que da esa hemiparesia y hipoestesia contralateral con deterioro del nivel de conciencia. Puede haber desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia. Cuando es un sangrado a nivel del tálamo, hay deterioro del estado de conciencia, seno talámico y hemiplegia contralateral. Si es una lesión del cerebelo, vamos a tener, el paciente puede estar con ataxia, vómito, hidrocefalia obstructiva, dolor de cabeza. Y si hay alteración de la protuberancia, una lesión de la protuberancia que es más rara, el paciente puede entrar en coma directamente y tiene un pronóstico ominoso, o sea, infausto, quiere decir que el paciente va a fallecer. O sea, no tiene buen pronóstico. Cuando es lesión de la protuberancia o del tronco, eh, casi siempre eh, tiene mal pronóstico nuestro paciente. Esto es recordar otra vez que eh, es sobre todo la parte de que si vos pensás en un ictus o en un accidente cerebrovascular, valorar si es isquémico o hemorrágico con la tomografía, no vamos a poder hacer de otra forma. El paciente llega y lo primero que vos haces cuando tiene un déficit neurológico es una tomografía de cráneo simple. Si es isquémico, ver si el paciente está dentro de las primeras 4 horas y media para ir a una fibrinolisis, o si es menos de 6 horas, una trombectomía, ¿verdad? Y hacer eventualmente después una tomografía de cráneo control dentro de las 48-72 horas para ver que haya realmente mejorado o no, o si es que hay alteración del estado de conciencia, a ver si no sangró por la fibrinolisis, que es una complicación, un sangrado post-fibrinolisis. Si ya pasó el tiempo, entonces el tratamiento es antiagregación, eh, eh, con aspirina, clopidogrel, eventualmente se usa también anticoagulación y valorar las causas, que generalmente suele ser tratar las causas, la fibrilación auricular, la trombosis venosa, disecciones, ictus progresivos o trombos cardíacos posterior a un infarto miocárdico. Y esto es lo mismo en el caso de un ACV hemorrágico, que vamos a saber si es un hemorrágico por la tomografía de cráneo, que vamos a ver esa hiperdensidad blanca, como les dije, que es la sangre, y ver si es intraparenquimatosa, si es una hemorragia hipertensiva o una hemorragia lobar espontánea. Generalmente las espontáneas suelen verse por malformaciones vasculares, sobre todo en personas jóvenes. Puede ser por angiopatía mieloide, que se ve en las personas ancianas que tuvieron hipertensión arterial crónica no tratada, y ver dónde está el problema, ¿verdad? Y cómo van a ver eso si es por la clínica del paciente. Si es un síndrome talámico, si es a nivel de putamen, cerebelo, puente, que son las zonas más frecuentes, ¿verdad? Recordar que si hay una afectación de la vía piramidal, el paciente va a tener eh, una hemiplegia capsular, una lesión a nivel de la zona del putamen o del tálamo. Van a tener una hemiplegia facio, braquio, crural, o sea, de la cara, del brazo y de la pierna, contralateral a la lesión. Acá el paciente tuvo la lesión a la derecha y su manifestación es a la izquierda. Y si el paciente era diestro, entonces también va a tener posiblemente una afasia de expresión o de comprensión, dependiendo del grado de afectación del área, si es área Wernicke o el área de Broca, que está afectado. Entonces, para que esto es tomado del libro Fustinoni de semiología, van a dar seguramente el año que viene, es sobre todo para que ustedes entiendan que cuando tienen eh, un accidente cerebrovascular, lo que más solemos ver es la hemiplegia facio, braquio, crural, contralateral a la lesión. O sea, si yo tengo la lesión hacia la derecha, posiblemente mi problema está hacia la izquierda.
y como les digo, puede haber un trastorno del lenguaje, una afasia que puede ser de comprensión, o sea, el paciente no entiende luego lo que le querés decir ni puede expresarse, o de expresión, que el paciente entiende todo pero no puede hablar. Y bueno, esto sería con respecto a la ACV. Recordar acá el Día Mundial de la ACV es el 29 de octubre. Tenemos 4 horas y media para hacer el diagnóstico de un paciente. Si está, por ejemplo, con debilidad o adormecimiento de un brazo, pierna o la mitad de la cara, en mi parece afasia brachiocrural de un mismo lado, entonces o tiene trastornos para ver con un ojo, o pérdida del equilibrio brusca o debilidad o para hablar, o confusión o dificultad para el habla, pensar entonces en que eso puede ser una ACV y que tenemos poco tiempo para actuar y llevar a nuestro paciente para poder salvar esa área de penumbra que nosotros vamos a recuperar si llegamos a tiempo. Si no llegamos a tiempo y dejamos pasar, eso generalmente se instala y cuesta, ya no podemos solucionar. Esto era el llama al 122 porque esto es creo que es eh, de España, pero en nuestro caso es eh, llamar a CM al 141, que es el que nos va a llevar y avisarlo. Me parece que, que mi paciente o que mi tía, mi primo, mi hermano, mi abuela está con un ACV, y llevarlo lo más rápido que se pueda a un centro de alta complejidad. Y bueno, muchas gracias y seguiremos encontrándonos en otras